Entonces terminemos de ver amplificadores primero. Dos. Ah, hice la pauta de la I1. Ya, entonces, ya no sufran. ¿Y quieren hablar de la I? ¿Ah? No, ¿hay algún comentario de la I? Comentario del estilo insulto, no era lo que esperaba, era lo que esperaba, pero no me fue tan bien. Que valga menos. Eh, momento, ¿estás seguro? ¿Estáis seguro de eso? Mira, ahí dijiste, ahí yo te hice una pregunta binaria y tú respondiste sí, con firmeza, ¿viste? Tal vez, tal vez no eres tan malo como crees. Sí, oye, además que con los verdaderos falsos se me ocurrió una idea súper loca. Verdadero es un uno lógico, falso es un cero lógico y no contesto es alta impedancia. Entonces es como que yo le puedo, yo no sé lo que es, entonces lo que me digan lo pesco. Así que un chiste, ojo, ojo. Ya. Perdón, está malo un menos uno. Sí, ya, ¿hay más comentarios? Sí. Ujú. Entiendo. Ujú. Entiendo. Sí, sí, sí entiendo. Puede haber sido, no puede no haber sido redactada de la forma en que fuera más entendible, puede ser. Sí, sí, era un detalle. Sí. Entiendo. ¿Más comentarios? Ujú. Ya, entiendo. Ya, oye, bueno, gracias por los comentarios, siempre son bienvenidos, porque con los comentarios uno después puede hacer las cosas mejor. Así que se lo agradezco mucho. Vamos a hablar de la tarea al final, después de ver esto. Esto es un generador de onda cuadrada y esto ustedes lo pueden calcular. ¿Sí? ¿De qué? Pueden ser, pueden ser funciones de transferencia, sí. Sí, sí. Puede ser estática o no. No, puede ser estática o puede no ser estática. Ya, oye, hablemos de la materia. Em, bueno, este no vale mucho la pena mirarlo más de cerca porque ustedes lo pueden deducir. Yo también podría, pero no lo he hecho. Pero esencialmente es muy parecido a lo que es la tarea. El de la tarea usa dos elementos, este usa un puro elemento, pero es en el fondo deducible. El de la tarea es más simple porque el de la tarea tiene integración por un lado y comparación por otro. En cambio, este otro está comparando y al comparar produce un transiente según una constante RC y ese transiente cambia el umbral del comparador, entonces queda oscilando. El de la tarea es este mismo y ya lo vamos a ver. Y aquí hay otro que es generador de PWM, pero todos estos son súper sencillos, es cuestión de hacer un análisis y uno ya lo entiende todo. Em, entonces vamos con el capítulo 3, que es de el diodo de unión. Y ¿saben lo que es esto, no? Esto es como un diodo para personas, ¿cierto? Ya, ¿por qué? ¿Qué hace esta cuestión?
deja pasar en una sola dirección, ¿cierto? En un solo sentido. Entonces este es el diodo. ¿Ah? Si tiene suficiente energía, a los electrones les pasa lo mismo. Si tienen suficiente energía pueden saltarlo. Voy a tener que cambiar la vista aquí porque no se ve nada. Ya ahí. Entonces vamos a ver diodo de unión. Entonces vamos a ver varias cuestiones. Vamos a partir con física de semiconductores, que yo diría que es la parte más árida de toda la materia del curso. ¿Quiénes hicieron materiales eléctricos? Ya, entonces ustedes van a poderme dar clases de física de semiconductores, porque yo no cacho mucho. Yo no tomé materiales eléctricos. ¿Ah? Yo tomé un curso en Stanford que era como parecido a materiales eléctricos, pero me acuerdo poco, lo tomé hace como 10 años. Entonces ustedes, ustedes se van a acordar más que yo. Eh, bueno, sí que van a poder ayudarme, pero como esta parte de física de semiconductores es tan árida y muchos la encuentran fome, entonces yo creo que igual vale la pena darle una mirada a qué queremos de la física de semiconductores, ¿cierto? A ver, ¿de qué se trata la física de semiconductores? Es física que nos explica cómo funcionan los semiconductores. Y los semiconductores son, por ejemplo, los diodos, los LED son semiconductores, los transistores son semiconductores. Entonces hay una motivación detrás, hay un objetivo, ¿cierto? Yo quiero entender la electrónica y para entender la electrónica tengo que pasar por física de semiconductores en algún momento. Entonces, veamos a qué apunta la electrónica y vamos a hacer nuestro primer circuito electrónico como motivación, o sea, esto es motivación. Acuérdense de esto en la encuesta docente cuando el profesor motiva en clase. No, ya, perdón. Eh, no, era talla. Ya, creo que destruí algo por la emoción. No, se cayó esto de mi bolsillo. Ya, aquí hay un diodo. Esto es un diodo. Así se ve un diodo. Y un diodo dijimos que es un elemento de semiconductor, de algún material semiconductor o combinación de ellos, que lo que hace es permitir la corriente en un solo sentido. Entonces, cuando la corriente circula para allá, puede circular. Cuando la corriente quiere circular para allá, no puede circular. Entonces, este elemento se comporta de dos formas, como un cortocircuito cuando la corriente circula en la dirección correcta y como un circuito abierto cuando la corriente circula en la dirección incorrecta. ¿De acuerdo? Vamos a hacer nuestro primer circuito con diodo. Entonces tenemos una fuente AC, ¿de acuerdo? Esta es una fuente AC. Y este es nuestro circuito con diodo. Entonces esta fuente AC ¿Sí? ¿Hay pregunta? ¿No? Entonces esta fuente AC me produce un voltaje. Sí, requiere mucha concentración. Si quieres puedes tirar unas líneas y tampoco, no hay caso. En un cuaderno con cuadritos. No había cuadritos en la prueba. Ya. Tal vez en la próxima prueba haya cuadritos para que hagan los gráficos. Entonces tenemos esto en la entrada. Entonces cuando estamos en el semiciclo positivo, aquí aparece un voltaje alto, aquí hay corriente, por lo tanto el diodo circula, ¿cierto? Entonces el diodo circula durante el semiciclo positivo. Cuando llega a cero, todo es cero. Y cuando llega al semiciclo negativo, la corriente debería devolverse, ¿cierto? Pero como la corriente se devolvería, no puede ir de vuelta, entonces, ¿en qué voltaje queda este nodo? A ver, queda flotando realmente. Queda flotando. A ver, no está totalmente flotando porque está tirado a tierra a través de esta resistencia. Y si en esta resistencia no hay corriente, entonces el voltaje, ¿cuánto es? Es cero. Entonces en este rato es cero. Y luego aquí sube, y luego aquí es cero, y luego aquí sube. Ya. Pregunta, ¿qué componente continua, qué componente DC tiene la forma de onda azul? Cero. DC igual cero. ¿Qué componente de C tiene esta onda roja? Algo mayor que cero. No sabemos todavía, pero es algo mayor que cero. O sea, aquí convertimos de
AC a DC, de alguna forma. Igual choro, ¿no? Y entonces ahora vamos a agregarle otro elemento, un capacitor. Entonces, mientras estamos en el semiciclo positivo, este circuito se parece a esto que está acá. Y el capacitor se carga instantáneamente. Entonces, cuando terminamos el semiciclo positivo, el capacitor ya está cargado. En el semiciclo negativo, esta cosa se parece a este circuito que está acá, con un capacitor que inicialmente parte en el voltaje máximo. ¿Qué ocurre después de eso? Se descarga. ¿Cómo se descarga este capacitor? Produce un VO de T igual V0, V inicial, por E a la menos T partido por RC. Todos saben eso, ¿no? Entonces va a producir esta forma de onda, que llega eventualmente a cero. Y esta forma de onda es a partir del voltaje máximo. Entonces aquí produce esta forma de onda. Si usamos un capacitor más grande, ¿qué le pasa a la constante de tiempo? Se hace más grande. Entonces se demora más o menos en descargarse. Más. O sea, se descarga muy lento. Muy, muy lento. Y eso es casi DC. O sea, yo puedo sacar un voltaje DC a partir de una fuente AC gracias a un circuito no lineal. Esto es un circuito no lineal. Esto no es un circuito que se puede analizar como en circuitos. Momento, en el semiciclo positivo actúa como un circuito lineal, en el semiciclo negativo actúa como un circuito lineal, pero no es un circuito lineal porque va cambiando de un modo a otro. Entonces, es un circuito un poco más difícil de analizar que los que ya conocemos, pero nos permite hacer cosas más interesantes. Ya, hay preguntas. Que sea más grande, demora más en cargarse, puede que no demore más, puede que... A ver, ¿qué necesitas para cargar un capacitor? Necesitas, a ver, nosotros sabemos Q igual C por V. Si C crece y V se mantiene, entonces necesitas más carga. Carga es la integral de la corriente. Entonces, para integrar la misma cantidad de corriente, para integrar más carga o para llegar a más carga en el mismo tiempo, necesitas más corriente. Entonces, no es que se demore más. Si la fuente es ideal, este capacitor se va a cargar rápidamente, muy rápidamente, pero va a requerir más corriente. O sea, nada es gratis. Ok, ahora ya sabemos a qué queremos llegar. Queremos llegar aquí, aquí, aquí y aquí, pero tenemos que pasar por aquí. Así que mucho ánimo. Introducción a física de semiconductores. Ya, aquí necesito mis notas porque yo de esto no sé mucho. Entonces, los semiconductores son materiales que conducen moderadamente la electricidad, ¿cierto? Porque tienen una conductividad eléctrica que va entre la conductividad de los conductores y la de los aislantes, pero lo más importante es que puede ser variada. Esa es la gracia de los semiconductores. Y en este curso, el tema principal de este curso, todo lo que hemos visto hasta ahora es circuito. El tema principal de este curso son dispositivos semiconductores y circuitos con dispositivos semiconductores. Entonces ahí nos complicamos, pucha, que son circuitos no lineales, que los ingenieros estamos acostumbrados a cosas lineales. No se preocupen, Taylor nos va a acompañar todo el curso. Con la compañía de Taylor nosotros vamos a resolver todos los circuitos como si fueran lineales. Pero para eso necesitamos entender bien qué queremos hacer, ¿cierto? Entonces, los semiconductores tienen una conductividad que varía. En el caso del diodo, estamos hablando de una conductividad infinita y una conductividad cero, más o menos. En realidad es muy distinto a esto que acabo de decir. ¿Ah? Oh, gracias. Vamos a ver si contestan esta vez. Gracias por avisarme. Hola, estoy en clase y saluden alumnos. Ya. Y tenemos un aviso de temperatura alta aquí en la B14. En el data, sí. Después se va, después de un rato se desaparece, pero es para que
para que estés consciente de ello. Muchas gracias. Chao. Ya. Em, claro, sí. Bueno, puede ser variada la conductividad. La mayoría de los materiales semiconductores son sólidos cristalinos, pero también existen semiconductores amorfos, orgánicos y líquidos, y gel. ¿El cerebro será líquido o será como, es como gel o no? Bueno, es que el cerebro también es un semiconductor. No, no, fuera de broma, hay experimentos muy antiguos de cuando partió la electrónica de ciertos médicos que trataron de rectificar corriente usando tejido cerebral humano. Cosas muy extrañas, eso ya no se hace, al menos no que se sepa. Así que eso es bueno. También existen semiconductores, ya esto lo vimos, ejemplos de cristales, silicio, germanio, arseniuro de galio, etcétera, ¿cierto? Los cristales. Los cristales que han revolucionado el mundo, ¿cierto? El silicio revolucionó el mundo. Estamos todos impresionados con el silicio. El cuarzo también. El cuarzo es silicio. Silicio es mágico. Silicio es maravilloso. Además que el silicio nos da la arena de la playa, entonces el silicio tiene varias bondades. Es súper bueno el silicio. Em, yo no sé en qué momento empezó todo esto de los cristales, pero había radios de cristal a principios del 1900, más o menos. Y yo no sé si la gente de ciencia ficción habrá creído que los cristales eran algo mágico, porque es como un pedazo de algo que parece no tener ninguna estructura y que ejecuta alguna función. Entonces uno ve en películas y cómics como Superman, que Superman a través de un cristal puede crear una super fortaleza. Eh, no es tan así, pero los cristales sí nos permiten cambiar la conductividad y de esa forma podemos hacer cosas que conducen más o menos, no conducen, amplifican. Entonces, el silicio es maravilloso. Es mi elemento favorito. Debiera ser el carbono, pero es el silicio. Ya, quizá algún día cambie de opinión. Bueno, dispositivos semiconductores fabricados con semiconductores son la base de la electrónica moderna. Entonces se habla de dispositivos. En electrónica, dispositivo significa un elemento, como un resistor, por ejemplo, o como un capacitor o como un inductor. Eso es un dispositivo. Y un dispositivo semiconductor es un dispositivo hecho con semiconductores. Esto no es un dispositivo para electrónica. Tal vez alguien le llame dispositivo a esta cosa, pero esto no es un dispositivo. Oh, se enojó. Se enojó porque dije que no era un dispositivo. Por favor, vuelve. Ya, es un dispositivo, es un dispositivo. Ya, ahí volvió. Sí, había un tema con la pila. Bueno, esto no es un dispositivo. Pero podemos decir que es un aparato, ¿cierto? Pero en electrónica, en rigor, los dispositivos son los que tienen patitas, conexiones, y uno los conecta y hacen algo. Y son muy simples. Entonces, los transistores, los diodos, fotodiodos, LED, celdas solares, circuitos integrados, todos ellos son semiconductores que se pueden hacer en silicio y otros elementos. Y gracias a ello existe este curso, así que yo estoy muy agradecido, porque si no, ahora estaría escribiendo papers, por ejemplo. Ya. Entonces, ejemplo, el diodo de unión. Se llama diodo de unión porque no es el único tipo de diodo que hay. Existen otros tipos de diodo. Diodo es un elemento que conduce para un solo lado. De unión significa que está hecho con una unión de semiconductores. Hay otros que se llaman diodos de punto de contacto, que son más antiguos que los diodos de unión y que no se usan mucho. No, sí se usan, a ver. No, de hecho, el diodo Schottky es un diodo de punto de contacto. Sí, sí se usan harto. Omitan lo que dije. Se usan un montón. Pero en este curso vamos a hablar de diodos de unión. Y también vamos a hablar de diodos Schottky más adelante. Entonces todo aquí es el símbolo del diodo. Tiene un ánodo, tiene un cátodo, la corriente fluye en esa dirección y aparece un voltaje. Cuando el voltaje es positivo, la corriente fluye. Cuando el voltaje es negativo, la corriente no fluye hasta cierto punto y de ahí se rompe. No es que se rompa el diodo, sino que empieza a conducir, pero si uno vuelve a cero, deja de conducir y se comporta como un diodo común y corriente. Em, esto es una recta, no, ya no es recta, una curva de carga, ¿cierto? Es parecida a las rectas de carga que veíamos, pero es una curva de carga, ¿cierto? ¿Qué significará la pendiente aquí?
Es 1 partido por la resistencia, ¿cierto? Aquí la pendiente es grande, por lo tanto la resistencia es chica, resistencia chica. Aquí conduce mucho. Aquí la pendiente es chica, por lo tanto la resistencia es grande, no conduce. ¿De acuerdo? Y esta es la ecuación típica del diodo. Nosotros vamos a aprender a derivar esta ecuación, creo. A ver. Sí, sí, vamos a aprender a derivar esta ecuación. Em, entonces el diodo opera en... esto no nos lo hemos preguntado mucho. ¿Ah? N es un coeficiente de ajuste que se llama coeficiente de emisión. Em, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este el cuarto cuadrante, ¿cierto? ¿Conocen esa designación de cuadrantes o no? Ya. En el primer cuadrante, V es positivo y es positivo. El V por I es positivo, por lo tanto, esta cosa disipa potencia. En el segundo cuadrante esto entregaría potencia, pero no hay nada en el segundo cuadrante, mala cosa. En el tercer cuadrante tenemos ambos negativos, por lo tanto, disipa potencia. En el cuarto cuadrante tenemos uno positivo y otro negativo, o sea, nos entregaría potencia, pero no hay nada en el cuarto cuadrante. Así que esto nunca entrega potencia, el diodo solamente disipa potencia. Ya, bueno, vamos a hablar de cantidades físicas diferenciales versus integrales. Esto es útil en física de semiconductores, porque cuando uno ve las cosas de lejos, uno dice, eso es una resistencia, pero uno no se está preocupando de las condiciones de borde, que en realidad la corriente no fluye de manera homogénea por todo el material, que el material no es homogéneo. Cuando un material varía sus propiedades, los campos eléctricos varían, las corrientes varían, por lo tanto, ya no podemos hablar de algo homogéneo. Entonces tenemos que decir que en este diferencial de material existe una cierta conductividad, un cierto campo eléctrico, una cierta densidad de corriente. Y la corriente total es la integral de todas las pequeñas densidades de corriente sobre todo el material. Y el voltaje total es la integral de todos los pequeños campos eléctricos sobre todo el material. ¿De acuerdo? Entonces, en física de semiconductores no se habla de voltaje, sino que se habla de campo eléctrico. No se habla de corriente, sino que se habla de densidades de corriente. No se habla de resistencia, sino que se habla de conductividad o resistividad. Entonces, la ecuación típica es J igual sigma E, donde J es densidad de corriente, sigma es conductividad y E es campo eléctrico. Y hay una forma vectorial que es esta que está aquí, pero ustedes ya se la imaginan. ¿Conocían esto, no? ¿Sí? Ya. Em, qué bueno. Esta es la forma diferencial de la ley de Ohm y esencialmente esto nos ayuda a entender las corrientes de desplazamiento, que son corrientes inducidas por diferencias de potencial o por campo eléctrico, ¿cierto? ¿De qué depende la conductividad? Este sigma es la conductividad. Depende de la concentración de portadores. ¿Cuáles son los portadores de carga? Los electrones, ¿cierto? Esos son los que llevan la carga. Al final, la corriente es un flujo de electrones que están portando una carga. Si los electrones no portaran carga, no habría corriente, porque necesitamos que se muevan cargas de un lado a otro, ¿cierto? Para que haya corriente. Por movilidad de los portadores. Mientras más rápido se mueven los portadores, mayor es la corriente, entonces mayor es la conductividad. Entonces, de alguna forma, esta resistividad tiene que ver con la concentración y con la movilidad de los portadores. Piensen en autos. Mientras más rápido andan los autos, más mueven gente. Y mientras más gente lleva cada auto, más mueven gente. Por eso las micros son tan eficientes. Después, conductividad en la práctica. Aquí hay diferentes materiales y diferentes conductividades. Estas están medidas en Siemens partido por centímetro. Aquí hay algunos comentarios. Este es el mejor conductor metálico conocido, etcétera. Hay varias cosas. Silicio tiene una conductividad entre 2 por 10 a la menos 6 y 20, o sea, es caleta. Varía en 7 órdenes de magnitud, eso es un montón. O sea, podemos hacer que tenga una resistencia prendido apagado con una variación de 7 órdenes de magnitud, por ejemplo, entre 1 ohm y 10 megaohm. ¡Wow!
sea, cuando uno dice 7 órdenes de magnitud, 7 órdenes de magnitud. Pero cuando uno habla de un ohm versus un megaohm o 10 megaohm, eso es mucho. Es gran diferencia. Un ohm es muy poquita resistencia. 10 megaohm no dejan pasar nada de corriente. Entonces ahí como que uno cae en cuenta, esto es impresionante, esto es bueno, esto es bueno. Antes de continuar, algunos términos ustedes tienen que ayudarme. ¿Qué es el número atómico? Es un número bacán, ¿cierto? Atómico el número. Ya. No, ¿qué es el número atómico? Es el número de protones. Perfecto. ¿Qué es el peso atómico? Es parecido al número de protones más neutrones. Es parecido, no es exactamente igual. ¿Por qué? Hay un tema hay otras cosas más. Hay tema con la energía. ¿Ustedes sabían que algo que lleva más energía es más pesado? Eso es increíble. O sea, si yo caliento algo, exacto, exactamente, es lo mismo. Es la misma ecuación. Pero la consecuencia de ello es que si yo caliento algo, va a pesar más que si yo lo enfrío. Eso es increíble, es una cuestión increíble. Y si algo va rápido, pesa más que si está quieto. Son cuestiones que uno no piensa todos los días. Bueno, entonces también tiene que ver con eso. Hay átomos que son más energéticos que otros, entonces pesan más. Estructura electrónica. ¿Qué era eso? Cómo se reparten los electrones en torno al núcleo, ¿cierto? Y formaban capas que tenían letras S, P, D, ya, algo así, ¿cierto? Ya. Después orbitales, son esos mismos. Valencia, con mayúscula una linda ciudad en España. Con minúscula es, ¿qué es Valencia? El orbital de, ya, perfecto. Y electrones de valencia son los electrones que están ocupando el último nivel, ¿cierto? Energía de separación de banda. Bueno, hay bandas. Hay una banda de valencia, que es donde los electrones están bien atados al núcleo, y una banda de conducción, donde los electrones pueden circular libremente. Y la energía de separación de banda es la energía que separa las bandas de valencia y la banda de conducción. Si yo tengo un electrón en la banda de valencia y le doy suficiente energía, por ejemplo, disparándole un fotón y achuntándole justo, entonces ese electrón puede saltar a la banda de conducción y conducir. Ujú. Es un nivel de energía. Piénsalo como un nivel de energía. Están relacionados con los orbitales, pero no lo pienses como un orbital físico con una distancia al núcleo, piénsalo como un nivel de energía. Sí, exactamente, y eso pasa por ecuaciones, ajá, sí. Pero al final es una representación matemática de algo que no sabemos bien cómo es. O sea, nadie ha visto un electrón, excepto Chuck Norris. Nadie ha visto un electrón y nadie sabe cómo es un electrón. O sea, hay una probabilidad de encontrar un electrón en un lugar, pero los electrones hacen cosas raras, como por ejemplo atravesar potenciales de energía. Un electrón desaparece aquí y aparece acá. Es como Pac-Man. ¿Jugaron Pac-Man alguna vez? El Pac-Man se va por la derecha y vuelve por la izquierda. Los electrones hacen cosas raras, hacen cosas un poco extrañas, como Pac-Man también. Los dibujamos redondos porque es la forma más fácil de dibujar algo, pero no sabemos qué son, es una nube, es algo que está ahí, que tiene una probabilidad de estar, ¿cierto? Y es una onda también, no es solo una partícula, entonces es súper difícil decir, así en términos macro, cómo se comporta a nivel cuántico. Honestamente no lo sé, o sea, de partida no tienen color, porque las longitudes de onda visibles son mucho más largas que los tamaños de estas partículas subatómicas. Entonces, cosas como el color, por ejemplo, no tienen sentido a nivel cuántico, no tienen ningún sentido. Yo honestamente no sé, yo no sé de esto, aunque me dedico a la física de partículas, pero yo hago instrumentación para física de partículas, entonces esto no lo sé. Y, pero me llama mucho la atención. He leído hartas cosas, pero no sé, honestamente no sé. Variones, leptones. ¿Los variones qué son?
El electrón es un leptón. Y los fermiones son los quarks y los... Según yo, los leptones son fermiones y los que no son fermiones son como la luz, por ejemplo. Los fotones no son fermiones. Es que los fotones son... Es que leí Pero que yo no entiendo mucho de esto, ¿ah? Yo, leí que en tienen serio. dos masas. Cierto, cierto. Y la nuclear interna, ¿La qué? digo la interna de él, La la nuclear débil, nuclear nuclear fuerte. Ajá, magnética ajá. y la gravedad. Gravedad. Ya, por ejemplo, la electromagnética para llevar fuerza, Ajá. lo que lo hace son los fotones. Dice, los fotones son de la partícula, ¿cómo se llama? Es como un portador de... Los de esos es un, lo voy a buscar. Ya, bueno, está bien. Y sin embargo, para la vibración no se conoce esa partícula Los que gravitones, por ejemplo. es muy hipotética. Exacto. De hecho, también la Ujú. conoce. Entonces, No, y es muy rara, están tratando de unificarla desde Einstein y no han logrado mucho. Es súper, súper choro. Bueno, si alguien quiere trabajar en eso y ganarse un premio Nobel, estudie mucho. Si alguien quiere trabajar en eso, puede hablar con mi grupo de investigación. Ahí estamos haciendo circuitos para física de partículas. Y una vez presentamos algo en Valencia, así que es divertido. Ya, eh, energía de separación de banda, entonces separa las bandas de valencia y la banda de conducción. Iones, ¿qué son los iones? Son partículas en general, pueden ser átomos cargados, ¿cierto? Esa es la gran característica que tienen, están cargados. Enlaces covalentes, ¿qué es un enlace covalente? Es un enlace químico entre dos átomos en el que cada átomo aporta un electrón, ¿cierto? ¿Y esos enlaces son súper fuertes o son ahí nomás? Ya, pero por ejemplo el diamante tiene enlaces covalentes. Y el diamante es súper fuerte. Entonces son... Además, tiene una estructura cristalina, ¿cierto? Y eso lo hace... Ya. Ok, eso es verdad. Después, cristales y metales. Cristales. ¿Qué es un cristal? Porque tú hablaste de estructura cristalina, con un orden geométrico definido y que se repite, ¿cierto? Que se repite mucho. Por ejemplo, un diamante. Si uno mira un diamante, si uno mira la estructura atómica de un diamante, es algo que se repite mucho. Es como carbono, 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 carbono. Algo así, ¿cierto? A ver, miremoslo en tres dimensiones. Es como eso, ¿cierto? Y esto se repite para todos lados. O sea, este átomo de carbono tiene cuatro átomos vecinos. Este átomo tiene cuatro átomos vecinos. Cada átomo tiene cuatro átomos vecinos. Y eso es muy, muy fuerte. No es la única forma en que el carbono puede formar enlaces, ¿cierto? No es la única estructura que puede hacer el carbono, pero es la más cara o es la más bonita, no sé. ¿Ya? Conductividad eléctrica, los conductores tienen del orden de 10 a la 22 electrones libres por centímetro cúbico. En semiconductores se habla siempre de centímetros. Y los conductores tienen electrones de valencia entre mayor que cero y menor que 4. Los aislantes tienen del orden de 10 a la 10 electrones libres por centímetro cúbico y tienen eh, una valencia mayor que 4. Y los semiconductores tienen 4 electrones de valencia. Entonces veamos cómo sería, por ejemplo, un conductor, el cobre. Entonces aquí está el cobre con sus capas, ¿cierto? Esta es la 1s2, luego viene 2s2, 2p6, después viene 3s2, 3p6, 3d10, ahí, y luego viene 4s1. Y este electrón está en una capa solito y cuando está dentro de la estructura del metal, no está unida, este electrón no está unido a un átomo en particular. No tiene una etiqueta de yo le pertenezco a este átomo, no. Está compartido por todos los átomos y puede circular libremente. Ese electrón
es la clave de que el cobre conduzca. Ese electrón se puede mover libremente por toda la estructura del cobre, por todos lados. Entonces, ese es el electrón de la banda de conducción. Después tenemos materiales semiconductores. Avísenme cuando queden unos 20 minutos para hablar de la tarea, bueno, por si se me olvida. Em, Aquí están los semiconductores. Entonces aquí tenemos silicio, elemento 14. 14 protones, 14 neutrones, tenemos esta banda llena, y en esta banda 3s2, 3p2. O sea, aquí hay 4. Y estos 4 caen en la banda de valencia, que están bastante unidos al átomo. O sea, este electrón pertenece a este átomo. Cuando lo pongo en un enlace covalente, este electrón pertenece a ambos átomos, a este átomo y al otro átomo. Y punto, no pertenece a toda la estructura. Por lo tanto, no se puede mover, queda fijo ahí. Es difícil mover un electrón que está en la banda de valencia. Hay que darle energía. Entonces aquí hablamos de bandas y tiene que ver con energía. Entonces en el metal, las bandas de valencia y bandas de conducción están traslapadas. Entonces los electrones de valencia, los electrones que están en la capa más externa, pueden moverse libremente porque están a una energía tal que se pueden mover. En un aislante, la banda de conducción está por aquí arriba y la banda de valencia está aquí abajo, y los electrones necesitan mucha energía para llegar a la banda de conducción donde se pueden mover libremente. Mientras no lleguen a la banda de conducción, van a estar en la banda de valencia y se van a quedar ahí quietos y no se mueven mucho. Y están los semiconductores que tienen una energía de separación de banda, esto es energía de separación de banda, que en inglés se llama band gap, y que es no tan grande. No es tan grande, entonces a temperatura ambiente, ciertos electrones adquieren tanta energía que pueden llegar a la banda de conducción y conducir moderadamente. Y este electrón saltó de la banda de valencia a la banda de conducción y dejó un espacio abajo, dejó un espacio vacío, dejó un hoyo, ¿de acuerdo? Que ese hoyo se llama hueco en electrónica. Entonces deja un hueco aquí y ese hueco tiene la propiedad de conducir electricidad también. Entonces aquí no solo conduce el electrón en la banda de conducción, sino que también conduce el hueco en la banda de valencia. Ambos conducen. Entonces aquí hay una pequeña tabla con materiales. Está la energía de separación de banda, E sub G, de diferentes materiales. El silicio, que es un buen semiconductor. Entonces esto de aquí es 1.12 electron volt. Electron volt será una medida de qué? De energía, así como la caloría, el joule y los megatones. Son todas medidas de energía, ¿cierto? Em, el arseniuro de galio tiene una energía de separación de banda un poquito mayor, germanio un poquito menor. Dióxido de silicio tiene la media energía de separación de banda, entonces este es un muy mal conductor, es un aislante, ¿cierto? Había un profe que le decían el aislante, porque era muy mal conductor, de verdad, antes de que yo llegara al departamento. Después se fue. Em, entonces el dióxido de silicio es un muy mal conductor, es un aislante, no conduce bien la electricidad. Y de hecho, gracias a esto que tenemos chips, gracias a que esto es un buen aislante, que tenemos chips. Después vamos a ver por qué. Nitruro de silicio. Este también es relativamente aislante, el carbón aislante. Entonces, hablemos de cristales semiconductores y enlaces covalentes. Esta es la misma figura que dibujé hace un rato atrás. El silicio puede ser crecido en esta estructura cristalina. Y cuando es silicio cristalino, se habla de silicio cristalino. Cuando no cumple una estructura cristalina, se habla de silicio amorfo o silicio policristalino, que tiene algunas partes que son cristalinas separadas por partes que no son cristalinas.
Entonces aquí tenemos silicio cristalino. Y este, en que cada átomo está rodeado por 4 átomos, podemos representarlo de esta forma, como está en este diagrama a la izquierda, aunque este diagrama en realidad no hace justicia a la forma tridimensional que tiene esta estructura, ¿cierto? O sea, esto uno los mira y son claramente distintos, pero para todos los efectos prácticos, cada átomo tiene 4 vecinos, y aquí cada átomo tiene 4 vecinos, entonces es una representación, no es la verdad, es solo una representación. Entonces aquí vemos este átomo, este es un átomo de silicio, y aquí vemos, momento, el peso atómico del silicio, perdón, el número atómico, ¿cuánto era? No, 14, ¿cierto? Era 14, el elemento 14. 14. Entonces tiene 14 protones. ¿Por qué aquí dice 4? Tal vez le faltó un 1 aquí, ¿o no? No, un momento, un momento. Vamos a volver atrás. Vamos a volver atrás porque esta parte es muy extraña. Yo tengo 4 rayitas menos y 4 rayitas más. Algo tiene que significar esto, ¿cierto? Entonces, si volvemos al silicio, vamos a agarrar todo esto. A ver, vamos a pintarlo con otro color. Todo esto tiene ¿cuántos protones? ¿Cuál es la carga eléctrica del protón? Más 1. Entonces tenemos una carga de más 14. ¿Y tenemos cuántos electrones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y los electrones qué carga eléctrica tienen? Menos 10. Entonces, más 14 menos 10 me queda más 4 al centro, neto, debido a más 14 y menos 10. Y alrededor quedan 4 electrones. Entonces, lo que representa este gráfico que está acá es, por un lado, los electrones de valencia y al medio todo el resto, la carga de todo el resto. Y esa carga es más 4. Entonces, cada átomo, aquí tengo un átomo, tiene más 4 al centro y 4 electrones de valencia, que a 0 Kelvin, o sea, cuando todo está muy frío, todo esto está muy quieto y los electrones están pegaditos a los átomos, están todos en la banda de valencia, no hay ninguno en la banda de conducción. Pero si le damos energía, por ejemplo, mediante luz o mediante temperatura, algunos electrones, por ejemplo, aquí había un electrón, y este electrón travieso que había aquí se fue. De hecho, se fue. ¿Dónde se fue? No sé dónde se fue. Se fue aquí. Y dejó este más 4 menos 3. Todo este átomo queda con una carga positiva. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un electrón salta la banda de valencia y deja detrás un hueco, el hueco es un hueco, no tiene carga, pero es como si tuviera carga positiva, porque al estar asociado a un átomo, ese átomo queda con una carga neta positiva. ¿De acuerdo? Esto es a temperatura ambiente. Entonces, el electrón se fue y dejó un hueco. En los materiales semiconductores, entonces existen dos tipos de portadores de corriente eléctrica. El electrón libre, que es el electrón que salta la banda de conducción. Este es electrón libre. Y ecuaciones. Y los huecos, que son ausencia de un electrón en la banda de valencia, que es este hueco. Y ambos conducen. El electrón se mueve para un lado, el hueco se mueve para el otro lado. El hueco se comporta como si fuera una carga eléctrica positiva, pero no es una carga eléctrica positiva, es una ausencia de carga eléctrica negativa que destapa carga positiva. Entonces, cuando el electrón saltó, destapó carga positiva. Y esa carga positiva está fija aquí, está fija a este átomo. Pero adivinen, este electrón puede saltar para allá, tapar esta carga positiva y la carga positiva aparece en otro lado. Entonces como que el hueco se movió, ¿cierto? Es lo mismo que cuando tienen una fila de autos y dan la luz verde. Un auto se mueve y deja un hueco aquí. Luego este auto se mueve y el hueco se movió.
luego este auto se mueve y el hueco se movió otra vez. Entonces los autos se mueven para un lado, los huecos que dejan los autos entre medio se mueven para el otro lado. Es parecido, ¿cierto? ¿Lo han visto, no? Sí. Entonces si uno está pajareando, deja un hueco adelante, uno se mueve y el que está pajareando atrás dejó un hueco y el hueco se movió para atrás. Pero ese hueco en electrónica lleva carga eléctrica. Por lo tanto es un portador de carga. Ok, la concentración de portadores de carga la designamos con las letras N y P. N es el número o concentración de electrones, P es la concentración de huecos. Y en un material semiconductor, N igual P, ¿cierto? Porque existe un igual número de electrones que de huecos. Entonces esos son los semiconductores intrínsecos. Son los que tienen igual número de electrones libres y huecos. A temperatura absoluta, T de K, en Kelvin, perdón, la concentración intrínseca o número de electrones libres y huecos por centímetro cúbico cumple esta ecuación. Ni cuadrado, que es igual a N y igual a P, es B T cubo por E a la menos EG partido por KT. ¿Qué era EG? Energía de separación de banda. K, constante de, ya. T, temperatura absoluta. Y B, alguna constante. De hecho, ¿tendrá nombre? Déjenme mirar. No, parece que no tiene nombre. O no, no le tengo nombre aquí por lo menos. Pero eso es. Bueno, EG en el silicio es 1.12 electrón volt, como vimos antes. Y N sub I cuadrado, bueno, de ahí pueden sacar N sub I es del orden de 10 a la 10 a temperatura ambiente. 1,5 por 10 a la 10 a temperatura ambiente. Y es un número típico en ejercicios de materiales eléctricos, ¿no? NI 10 a la 10 o 1,5 por 10 a la 10. Oye, es súper sensible a la temperatura, entonces decir que es 10 a la 10 o decir que 1,5 por 10 a la 10 hay una pequeñísima diferencia en grado, súper poca. Ok, ionización térmica y recombinación. Entonces, en equilibrio térmico, la ionización térmica es el proceso a través del cual un electrón que estaba en la banda de valencia salta a la banda de conducción. Se ionizó, produjo un ión detrás. Y ese ión dejó un hueco. Entonces, eso es ionización térmica. Y recombinación es la desaparición de electrones libres y huecos. Un electrón libre va pasando cerca de un hueco y cae al hueco. Esa es una forma de verlo, ¿de acuerdo? Entonces eso es ionización térmica y recombinación. Entonces cuando nosotros subimos la temperatura, a ver, vamos a volver a temperatura cero. Aquí estamos a 0 Kelvin, todos los electrones están en la banda de valencia. Si empezamos a subir la temperatura, empezamos a subirla, de repente un electrón ¡pup! Va a saltar arriba, va a quedar en la banda de conducción y después de un rato ¡pup! Va a caer abajo. Seguimos subiendo otro electrón, otro, y de repente vamos a tener, imagínense, hartos electrones, muchos saltando y cayendo, saltando y cayendo. Pero en un momento dado, algunos electrones van a estar arriba y otros electrones van a estar abajo. Si yo saco una foto después, otros electrones van a estar arriba y otros huecos van a estar abajo. Pero el promedio más o menos permanece entre foto y foto. ¿De acuerdo? Es como, no sé, pues ustedes sirven bebida en un vaso. Si miran el vaso por el lado, la superficie va a tener un montón de gotitas de bebida. Lo han visto, ¿no? Saltando y cayendo. Si uno lo mira, como que todas llegan más o menos a una altura, otras llegan más arriba, otras llegan más abajo, y el promedio de gotitas que están en el aire al mismo tiempo se mantiene. Eso es parecido a lo que vemos aquí. ¿Se han fijado la cantidad de analogías que uso yo? Porque me gusta la electrónica analógica, que está llena de analogías. Ojo, ojo. Bueno, de ahí salió el nombre de electrónica analógica. Ya, entonces, esos son los semiconductores intrínsecos, ionización térmica y recombinación. Y ahora los vemos en la tabla periódica. Entonces, esta es la columna que nos interesa. Aquí está el silicio. Y el silicio entonces tiene 4 electrones de valencia. Estos que están aquí, por ejemplo, el boro, va a tener más o menos electrones de valencia. Menos. Este tiene 3 electrones de valencia. Y este de aquí, por ejemplo, el fósforo, ¿tiene más electrones de valencia o menos electrones? Tiene más. Tiene 5. Ya, perfecto. Entonces vamos a jugar con eso.
Imagínense que agarramos un trozo de silicio y de alguna forma mágica o a través de algún proceso a alta temperatura logramos meterle impurezas de algún material que tenga, por ejemplo, como el fósforo, que tenga 5 electrones de valencia. Entonces este material lo podemos eh, de alguna forma concentrar en un núcleo grande que tiene el núcleo del átomo más muchos electrones en capas inferiores y que tiene una carga neta de más 5 y que tiene además 5 electrones de valencia. 4 de esos electrones encontraron enlaces covalentes en sus átomos vecinos, pero hay un quinto electrón que quedó flotando, quedó solito. Adivinen dónde quedó ese electrón. En la banda de conducción. Entonces ese electrón se puede mover libremente. Y ese electrón conduce. Entonces si yo le doy impurezas a un material semiconductor, lo dopo con impureza, se habla de dopaje con impurezas, con una concentración muy bien medida, muy sintonizada de manera muy fina de impureza, yo logro que algunos de estos átomos, uno de cada 1000 o uno de cada millón de átomos, sea un átomo de impureza, o sea, son cantidades muy finas, esas impurezas van a permitir que cada uno de esos átomos tenga un electrón libre y ese electrón libre se puede mover libremente y puede conducir. ¿Hay huecos en este? No, no hay huecos. Así como está a 0 grados Kelvin, no hay huecos. Igual, de repente, un electrón travieso va a saltar y va a dejar un hueco. Entonces, igual va a haber hueco. Pero si hay huecos, esos huecos van a ser tapados rápidamente por los electrones libres. Entonces, va a haber una concentración muy pequeña de huecos. Mucho más pequeña que la concentración de huecos que habría si es que el material fuera intrínseco. Intrínseco era el, el que no tiene impureza. Perfecto. Entonces, los que son extrínsecos, los que tienen impureza, tienen, por ejemplo, más electrones y menos huecos. Carga neta aquí es cero, ¿cierto? Hay igual número de electrones que de protones. Ahora veamos otro material, material tipo P. A este le agregamos una impureza, por ejemplo, de boro, que es un átomo aceptor. En este caso el átomo es un donante, porque dona un electrón. Este átomo es un aceptor que acepta un electrón. Entonces tiene enlaces covalentes, pero aquí este enlace covalente quedó corto, ¿cierto? Le faltó un electrón. Entonces le puede pedir prestado el electrón a este átomo llena ese enlace covalente, pero este átomo se queda con un hueco. Y este hueco puede ser llenado por este electrón, pero aquí queda el hueco. Entonces el hueco se mueve y el hueco también conduce electricidad. Carga neta aquí nuevamente cero, ¿cierto? Ya, ¿tengo algo más que decir aquí? Creo que no tengo que decir nada más aquí. Entonces, sí, quedan 20 minutos. Gracias por decirme. Entonces dejémoslo hasta aquí y hagamos una mini tertulia. Ya, entonces estábamos viendo tertulias. Y en la tertulia veremos la tarea 21, creo que es, ¿cierto? Ok, tarea. ¿Cómo veo esto en View? Eso. Ya, entonces, esto es un comparador maso-pump y producen un generador de funciones. Entonces miremos este circuito y uno lo mira y dice, ¿qué miércoles es esta cuestión? Porque hay como una realimentación aquí, hay una realimentación aquí y una realimentación aquí y una resistencia aquí que no sabemos si está haciendo algo. Mm. Entonces, lo primero que uno hace cuando uno no entiende un circuito es tratar de encontrarle parecido a otros circuitos que uno haya visto antes. Entonces, yo miro esto y lo encuentro parecido al tiro a un circuito. ¿Ah? No, no, un momento, esta parte de aquí. Es como, no, es como una
Es como inversor, pero está con los signos cambiados aquí, entonces no puede ser inversor. De hecho, tiene realimentación positiva. Y si tiene realimentación positiva, entonces capaz que esta cuestión sea un comparador. Bueno, de hecho ahí dice comparador, entonces yo creo que es un comparador, que está comparando y esta red algo está haciendo. Entonces ahí tenemos un bloque. ¿Cuál es la impedancia de salida de esta cosa? ¿Mm? Cero, ¿cierto? La impedancia de salida es cero. Entonces podríamos decir, podríamos desconectar aquí y decir que de aquí para allá es otro circuito. Ah, ¿cómo fue eso? Ya, a ver, quiero dibujar. Quiero dibujar. Dibujos. Ya, entonces, no, no me gustó. Mejor dejémoslo ahí. No, ahí está bien, ya, dejémoslo así. Entonces, si la impedancia de salida de esto es cero, entonces yo podría decir que esto es un bloque que termina de una forma y aquí parte otro bloque. Porque cuando hay impedancia cero o hay impedancia infinito, es bueno, es fácil para separar bloques, ¿cierto? Porque da lo mismo lo que yo ponga aquí de carga, si esta impedancia es cero va a poder manejarla. Entonces, claramente hay como una separación entre bloques, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo decir que aquí parte otro bloque, de aquí para allá hay otro bloque, entonces de aquí para allá se ve esto. Ah, y la impedancia de salida de esto, ¿cuánto es? Cero. Entonces de aquí para allá hay otro bloque, hay dos bloques separados, que están unidos por cables, pero ya, entonces ya llegamos a una conclusión, por lo menos. Hay dos bloques. Y cada bloque nosotros lo podemos entender por separado. Agarremos este de aquí. Entonces este de aquí es R1 menos más C, y eso es un integrador, ¿cierto? Eso lo conocemos, es un integrador. Sabemos que este VO1 va a ser igual a, ¿qué cosa? Este se llama VO2. VO1, ¿qué va a ser? Menos 1 partido por SRC VO2, ¿cierto? ¿Cómo llegué a eso? Yo sé que esta es una configuración inversora, por lo tanto parte con un signo menos. La impedancia de realimentación, 1 partido por SC, partido por la impedancia en serie, R, por VO2. Listo, ahí está. Y eso es lo mismo que menos 1 partido por RC por la integral de VO2. Entonces, este gallo de aquí integra VO2. VO2 no sabemos lo que es, pero sabemos que es la salida de un comparador. Hay preguntas. No se representa inversa el uno partido en este, no, como no me acuerdo bien, pero queda una condición inicial. Hay condición inicial, de acuerdo, pero ok, entonces pongámosle más condición inicial, que tiene que ver con la carga inicial del capacitor. Pero dejémosla ahí por mientras. No digamos que es cero, digamos que es cualquier cosa. Entonces sabemos que va a integrar. ¿Qué va a integrar? Va a integrar VO2. De VO2 no sabemos lo que es, pero sí sabemos que VO2 es la salida de un comparador. Y un comparador, según vimos en clases, es un circuito que está acostumbrado a que su salida esté en los rieles. Entonces aquí en alguna parte dicen que el comparador satura en los rieles. Entonces VO2 tiene dos posibilidades, más VR o menos VR. Ok, supongamos que, ahora sí vamos a entrar con supuesto, que esto parte descargado, el capacitor parte descargado, y yo aplico más VR, que de alguna forma mágica, da lo mismo como esta cuestión partió en más VR. Si esto parte en más VR, o sea, si VO2 en más VR, la salida va a ser una rampa para abajo, ¿cierto? Porque estoy integrando con un signo menos. Y la velocidad a la cual integro va a depender de 1 partido por RC. O sea, la constante de tiempo RC, mientras más chica, integra más rápido. Mientras más grande, integra más lento. ¿De acuerdo? Entonces esto está integrando y la constante RC me dice a qué velocidad está integrando. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo con ese bloque? Ya, si es que al revés,
este VO2 hubiera partido siendo menos VR, la integral habría sido para el otro lado. Entonces esto es tiempo, esto es VO1. VO1 habría sido una pendiente positiva. ¿Cuánto es la pendiente de esto? De acuerdo, la pendiente crece con el voltaje de entrada, o sea, crece ya por RC, y punto. ¿Hay alguna constante entre medio, además de eso? No, eso es cierto. A ver, pensémoslo, porque si este es constante, lo sacamos para afuera, entonces VO, aquí es integral de qué? De t. Y la integral de t entre 0 y 1 segundo, ¿cuánto es? 1, un segundo. Entonces en un segundo creció VO2 partido por RC. Entonces está bien, la pendiente es VO partido por RC. Perfecto, perfecto. Entonces la pendiente es VO partido por RC. Yo no me acuerdo mucho de cálculo, pero haciendo estos supuestos uno llega a cosas y después se acuerda. Después como que, ah, ya me acordé. Bueno, entonces ya sabemos qué hace este bloque. Ya tenemos la mitad del problema resuelto. Ahora hay que resolver este otro bloque. ¿Qué hace este otro bloque? Este es más misterioso, ¿ah? Entonces tiene un R2, R3, VI, VO. A ver, yo sé que VO va a estar en los rieles, ¿cierto? Entonces yo puedo tratar de dibujar VI, VO. Yo sé que va a estar o en más VR o en menos VR. ¿De acuerdo? Ahí va a estar. Supongamos que está en más VR y que VI es cero. Entonces VI es cero y VO, supongamos que está en más VR. Tal vez este no sea un punto válido, tal vez sí. Si este, si este VO es VR y VI es cero, ¿cuánto es este voltaje que está acá? Momento, esto no es realimentación negativa, aquí no hay cortocircuito virtual. ¿Qué voltaje hay aquí? Esto es un divisor de tensión. Entonces aquí este voltaje va a ser VR por R2 partido por R2 más R3. Perfecto. Pregunta, VR por R2 partido por R2 más R3, ¿es mayor que cero? Si es mayor que cero, entonces ¿cuánto tiene que ser la salida? VR. Entonces este punto es válido, es perfectamente válido. Si VR sube, ¿qué pasa con este voltaje? Perdón, perdón. VR no sube. Si VI sube, ¿qué pasa con este voltaje? Hablemos del divisor de tensión, un clásico divisor de tensión. V1, V2. ¿Cómo quieren resolverlo? ¿Podemos hacer superposición aquí o no? Sí. Entonces hagamos que V2 sea cero. Esto es R1, R2. Entonces esto es VO igual V1 por R2 partido por R1 más R2. Más, ahora hagamos que este sea V2 y este sea cero. V2 por R1 partido por R1 más R2. Esto es V1 R2 más V2 R1 partido por R1 más R2. Entonces, el divisor de tensión en su forma más general es una combinación lineal de voltaje, donde un voltaje lo multiplica por R2 partido por R1 más R2, o sea, un voltaje lo multiplica por la resistencia opuesta y el otro voltaje lo multiplica por la resistencia opuesta. ¿Ah? Puede ser, puede ser visto así. Entonces, después de esto, em, si VI sube, si VI sube, asumiendo que VR se queda quieto, ¿qué le pasa a este nodo? Sube. Si este nodo sube, ¿qué le pasa a VR? No cambia. Entonces, de aquí para arriba no cambia nada. Veamos qué pasa de aquí para abajo. Si bajo VI, de alguna forma, o sea, a VI es
una fuente de voltaje, ¿cierto? Es mi voltaje de entrada. Si bajo VI, ¿qué le pasa a este nodo? Baja. Va a haber un punto en el que si bajo tanto VI, este nodo va a pasar por cero. Y por debajo de ese punto, si sigo bajando VI, esta entrada diferencial va a cambiar de signo. Y cuando esta entrada diferencial cambie de signo, ¿qué le va a pasar al voltaje de salida? Se va a cambiar a menos VR. Luego, ustedes pueden hacer el análisis. Yo me devuelvo y tengo que superar cero en una cierta cantidad para que esto se devuelva. Entonces esto va así. Es un comparador con histéresis, parecido al que vimos en clase, pero un poco diferente. ¿De acuerdo? Es un comparador con histéresis. Entonces este comparador con histéresis va a cambiar de voltaje en un cierto nivel. Nosotros podemos calcular ese nivel, ¿o no? ¿Cómo lo calculamos? A ver, ¿cómo podemos calcular ese nivel de voltaje? Es el voltaje en el que este nodo es cero. Entonces tenemos esto, VR, R3, R2, VI. ¿Cuándo esto es cero? Ah, y esto además yo sé que es VR, R2 partido por R2 más R3 más VI, R3 partido por R2 más R3. ¿Cuándo es cero? Yo puedo despejar entonces, ¿cierto? ¿Mm? ¿Puedo despejar o no? ¿Cómo despejo? Entonces eso es igual a cero, que es lo mismo que decir eso es igual a menos eso. Y, estos dos se van. Entonces es cero cuando VI vale igual a menos VR R2 partido por R3. Entonces vuelvo aquí. Es cero cuando VI es menos VR por R2 partido por R3. Haciendo lo mismo acá, nos va a dar más VR R2 partido por R3. Entonces ya sabemos en qué punto esta cosa conmuta. ¿Todos de acuerdo? Ya. Entonces, volvemos al circuito. El integrador produce una rampa y esa rampa va a subir eternamente. Va a subir. Y si esta rampa está muy alta, muy alta, muy alta. Ah, pero un momento, la rampa, la salida de este integrador es la entrada de este otro circuito. Entonces la rampa va a estar subiendo. Entonces voy a estar subiendo. Momento, pero estoy integrando al revés, porque la salida de este integra para abajo, ¿cierto? Entonces cuando la salida esté en positivo, cuando la salida esté en positivo, voy a estar integrando para abajo. Y cuando integre para abajo, integro para abajo, integro para abajo, ¡pum! La salida del comparador va a cambiar a negativa. Y cuando cambia a negativa, la entrada del integrador va a ser negativa, por lo tanto la pendiente de salida va a ser positiva. Voy a empezar a integrar para el otro lado. Empiezo a integrar para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, y cuando pasa por aquí, ¡pum! Vuelve a subir la salida del comparador. Cuando sube la salida del comparador, empieza a integrar para el otro lado y se queda integrando entre estos dos puntos. Entonces el voltaje de entrada del comparador va entre dos puntos. Va así, integrando como un ping-pong. Y la salida va a ser así. ¿De acuerdo? Entonces tenemos onda triangular y tenemos onda cuadrada. Y uno puede calcular esto mismo, uno puede hacer los cálculos. Por ejemplo, ya sabemos la pendiente. Sabemos hasta dónde tiene que llegar para que cambie de vuelta. De hecho, a ver, hagámoslo bien, hagámoslo un poco mejor. Esta pendiente va a ser así. Sabemos que es un V partido por RC. Y pasa de aquí a allá, y este valor era menos VR R2 partido por R3, y este valor es más VR R2 partido por R3. Y sabemos la pendiente, entonces sabemos cuánto tiempo va a tardar esto en llegar hasta allá. Y sabemos cuánto tiempo va a tardar en llegar hasta acá, por lo tanto sabemos el periodo. Sí. Me pregunta que el VR, el R2 por tiene R3 es el valor del nodo, no es de la, no sé si es el máximo mínimo de la. Oh.
¿Cuáles serían los máximos y mínimos de la triangular? No sé, yo no sé, estoy preguntando porque no tengo la pauta aquí. Entonces puede que me haya equivocado en algo. Pero, ¿tú crees que son distintos? Podrían ser distintos. A ver, veamos. Pensémoslo bien. Si es que este está integrando para arriba, cuando llega esta salida aquí, a este límite, va a cambiar, va a dar un salto Entonces yo creo que está bien, yo creo que la onda triangular se va a mover en ese rango. Claro, se mueve por la curva de histéresis. Oye, preguntémosle a Spice, po, preguntémosle a Spice. Spice no siempre tiene la razón, pero a veces nos puede ayudar. Entonces vamos con Spice. ¿Sí, está bien? No, 224 días. Quiero hacer el récord de días que no he actualizado Spice. Ya, entonces vamos a poner, ¿qué cosa? Pongamos un operacional. Pongamos este. Y hay que hacer punto. Este tiene rieles, sí. ¿Cómo? De operacional también. Ya. ¿Este servirá sí o no? F2, voltaje. Entonces vamos a alimentarlo. Alimentamos con más menos 9 porque justo andaba con baterías de 9 volts. Probemos. R. Ya. No tengo operacional. Entonces tengo que poner un algo. Un punto lib, ¿cierto? Punto lib. ¿Qué cosa? O pam. Punto sub. Pero es que, no, igual tengo que ponerle algo. No me va a bastar con eso. ¿Ah? Sí, pero igual necesito rieles para el comparador. A ver, ¿cuál dices tú que use? En realidad todos los pumps pueden funcionar como... ¿Este dices tú? Ya, pongamos ese. Buena idea. Pero ese también tengo que hacerle un punto... ¿No hay que hacer nada? A ver, veamos qué nos dice aquí. No, no dice nada, tienes razón. Y este tiene polos y algo, pero no importa. Este va a funcionar. ¡Eh! Entonces, la salida está en 9. ¿Qué pasó ahí? Se fue a los rieles, ¿cierto? Ya. Perfecto. Entonces, este está andando. Y ahí tenemos nuestro integrador. Luego hay que hacer F6. Sí, pero no importa. Eso es de circuito, ¿no? Es importante, pero los circuitos van a llegar a alguna parte, así que no hay problema. Entonces ponemos R, F8, F6. Sí, voy a dejarlo así nomás. Y después este va a tierra, ¿cierto? Y este da lo mismo, 1 kilo. Ah, probemos los límites. Los límites dijimos que era, ¿cuánto eran los límites? R2 partido por R3. Digamos que esté en 6 volts. Y entonces, como este es 9, R2 es 2 kilos y R3 es 3 kilos. ¿Sí?
¿Cuál es R2? R2, esta es 2 kilos. Y esta es 3 kilos. Qué choro. RI es I kilos. Las cosas que me fijo. Ya, eso. Y después esto va para allá. Y ahora ejecuto. No le puse. Y esto no está funcionando. Está en cero, está clavado en cero. Y si todo es cero, va a seguir siendo cero para siempre. Entonces hay que darle una condición inicial a algo. Por ejemplo, podemos decir que este nodo, llamémosle Vx, y a este llamémosle Vi. Entonces, punto IC V de Vx igual 1 volt. Da lo mismo, Spice le da lo mismo. Y hagamos punto IC V de VI igual otra cosa, 2 volt, da lo mismo. Algo distinto, porque tiene que estar en condición distinta de cero. Ups, algo pasó. Uy, salió mal la simulación. ¿Ah? Ah, está muy rápido. ¿Será eso? ¿Será que está muy rápido? A ver, acerquémonos un poco. Está oscilando. A ver, miremos la salida del integrador. ¿Llegará hasta 6 volts? Veamos si llega hasta 6 volts. Casi, casi. No es exactamente 6 volts. Probablemente hay diferencias porque hay impedancia de salida, porque tal vez no llega justo a los rieles, tal vez este no es justo 9 o algo, si es 9, sí, si es 9, no, es 8,8, entonces no llega hasta los rieles, está llegando cerca a los rieles, entonces eso no es justo 6, pero no importa, está bastante cerca. Funciona, está bueno. Oye, y uno puede analizar un circuito complicado con tantas cosas como este, miren, tiene un operacional, un comparador, tres elementos resistivos y un elemento capacitivo. Y ustedes ya saben calcularlo entero, entero, saben entenderlo perfecto. El levitador magnético le puso un circuito igual a este para que generara una onda y generar la PWM. Igual, igual a este. Ahora sí, da lo mismo, es para que parta en algo distinto de cero. Le di dos valores porque si le daba un valor, capaz que justo me hubiera calculado el otro valor para que todo volviera a cero. No creo. En realidad tal vez basta con ponerle una condición. Em, ¿Cuál se está descargando? Aquí. Veamos qué pequeña pendiente hay ahí, porque me llama mucho la atención. Saquemos este. Chao. Hay pendiente. Y la pendiente es, bueno, ahí está la pendiente. 22 volt por segundo. ¿Eso es? Bueno, es harto, ¿ah? Es bastante. Es bastante esa pendiente. ¿Por qué se descarga y hasta dónde llegaría? ¿Hasta dónde va a llegar esa pendiente? A ver, veamos hasta dónde llega, veamos si es que se establece en algún momento. Tenemos que bajarle la constante, a ver, tenemos que hacer que integre más lento, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que integre más lento? Subir la constante de tiempo. ¿Cómo subimos la constante de tiempo? Subiendo el R. Pues subamos el R, por ejemplo, a 100 kilos. Ya. Uy, sigue pendiente. ¡Wow! ¿Por qué será esa pendiente? Pongámosle 1000, todos esos miles. Y a este pongámosle 1. Y esto va a ser una simulación transiente por mucho. Sí, sí, todavía no empieza, pero sí algo está haciendo. No sé por qué se está descargando, pero ciertamente me llama la atención. Ya.
Oye, ya nos pasamos, dejémoslo aquí más o menos, ¿no? Quedamos con la incógnita de por qué se descarga. Pero esto no debería descargarse porque esto, o sea, el voltaje, el voltaje de salida aquí viene de aquí, o sea, la corriente viene de aquí. Entonces no hay nada que esté descargando. O sea, si esto fuera ideal, no habría descarga. Algo de descarga hay posiblemente, no sé, esto tiene impedancia de entrada constante, en teoría, ¿cierto? Entonces no debería descargar mucho, ¿sí? Es por el op-amp. Sí, estoy de acuerdo. Me voy inmediatamente, perdón. Oh, oh.